Buenas noches. Bueno, tenemos algunos telegramas, que no han llegado telegramas. Bueno, no, porque me anunciaron que había mandado unos telegramas. Sí, pero por eso son esos telegramas que tardan 10, 12 meses, ¿vio? Esto que se Claro, acá, sobre la tarifa reducida de Telecom. Fiestas y eso. Bueno, también quiero agradecer, y no lo he hecho el otro día, a Norman Brisky, que ha tenido en aquella entrega de los Martin Fierros un lindo gesto, pues habiendo inasistido él a la fiesta, dejó instrucciones para que fuera yo el que retirara el premio en caso de serle otorgado. No fue así, pero de todos modos fue un gesto que tuvo algo más que... Fue algo más que una mera delegación, sino que mandó a alguien especialmente para que me lo dijera a mí, además con palabras muy Lo cariñosas. transmitió de manera muy... Que se agradece mucho. Hoy no estará con nosotros Guillermo Tronati, que ha sido detenido. Sí, una vez más por ebriedad. Sí, sí. Sí, por pelo largo. Sí. Sí. Han hecho un loco, Guillermo, la verdad. Sí, es lo que tiene. Con la moto. Sí, yo lo veo ahí cuando se pone... Está con los muchachos ahí de la moto. Escupiendo en la esquina. Escupiendo en la sí. esquina con su campera negra. Sí, la qué colita. Sí. Es todo un picnic. Sí. Toma cerveza en los umbrales a la noche, Sí. sentadito ahí. Y bueno, así le va a ir mal. Sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Bueno, continuando con esta cosa de temas populares, vamos a los paraísos aztecas. Bien. Morirse era un mal negocio en el mundo azteca. Así como, por ejemplo, en el mundo musulmán daba gusto reventar, porque uno se hacía acreedor a un paraíso donde estaban nuestras amigas las uríes, donde se escabiaba, donde había jardines, había agua. Bueno, a quién le interesa, pero a los árabes sí. Vamos a ver qué sucede. Pero antes hagamos algunas aclaraciones sobre el pensamiento tan particular de esta gente. Primero pensaban que ciertos momentos de la vida determinaban todo lo siguiente. Por ejemplo, el momento de la muerte, que solía determinar el resto de la vida, o digamos la vida ultraterrena. Había en casi todos los pueblos mesoamericanos un rígido código moral, pero en realidad no se inquietaban demasiado por los pecados individuales. Y aquí es donde estaban más lejos de la tradición judeocristiana, porque la noción de lucha personal, de conciencia personal, de redención personal, les era totalmente ajena. No era el hombre sino una parte infinitesimal de un proceso cósmico de destrucción, de regeneración, pero todo esto en forma colectiva, nunca en forma individual. Tampoco conocían este dualismo del bien y del mal, de Dios y del diablo. El dualismo de ellos tenía otro color, digamos aquel Dios Ometeotl, que era al mismo tiempo padre y madre de la humanidad, de los dioses, sin ser un dios importante, porque a pesar de ser el que los había engendrado a todos, tampoco le daba mucha bolilla que digamos, ¿no? Todos los dioses tenían aspectos buenos y malos, en eso se parecían a los griegos. Los dioses, como los hombres, tenían su costado de bondad y también sus defectos, y en realidad no había ninguna certeza de que el bien iba a triunfar al fin, o de que lo que les parecía a ellos bien iba a triunfar al fin. En realidad yo creo que era una cosmología muy pesimista, tanto es así que, como ya hemos dicho aquí, había habido 4 soles, el presente sería el quinto, 4 mundos, 4 edades, y esos 4 mundos habían sido destruidos por imperfectos, y destruidos por distintos cataclismos, por el agua, el fuego, etcétera, como hemos contado ya un día. Y el presente iba a ser destruido por un sismo. Sí. Hemos recordado esto en ocasión del sismo de México hace algunos años. En el 85. Claro, algunos años atrás. Esta naturaleza imperfecta del mundo tiene su importancia en cierto aspecto del culto que vamos a ver,
Pero también hay que decir que, por ejemplo, aquel dios que más cerca parecía estar de la encarnación del bien, que era Quetzalcóatl, que fue una especie de Prometeo, que robó, si no el fuego, por lo menos el primer maíz para los hombres, digo maíz, que en cierto modo era protector de la humanidad. Bueno, también cayó en desgracia y padeció en manos de Tezcatlipoca, el espejo humeante, que lo derrotó. Ya que está traduciendo ese, nosotros que sospechamos el náhuatl podemos decir que Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, ¿no? Coatl es... serpiente. Pero si la moralidad personal, digamos, incidía poco en el proceso de la vida y la muerte, los actos colectivos de la humanidad sí eran esenciales. Como se ha dicho, este mundo era el quinto, los 4 anteriores habían sido destruidos, y a los hombres les tocaba velar por la continuación de este ciclo vital. Era un mundo frágil e imperfecto, y debía ser cuidado cada día. Y para que continuara ese proceso vital, había un elemento que era el agua preciosa, que era casi como el combustible del universo, y este elemento era la sangre. Quetzalcóatl inmolaba a serpientes, aves y mariposas, pero Tezcatlipoca lo había derrotado, y a partir de entonces solo el sacrificio humano tenía valor para que el universo pudiera continuar. Y así, por ejemplo, había distintos tipos de sacrificio. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, reclamaba que se ahogasen niños en su homenaje, o para, no tanto en su homenaje, sino para que el universo continuara. Xipetotec, el dios del grano, exigía desollar a una víctima, es decir, le arrancaban la piel, teñían esa piel de amarillo, y un sacerdote se la ponía como si fuera una pilcha. Una pilcha, ¿no? Y después nuestro amigo Huitzilopochtli, el pájaro que canturrea a la izquierda, digo yo que también Comodorio sospecho el náhuatl. Era, desde luego, Huitzilopochtli era el dios en su cenit, y necesitaba sangre humana, ese agua preciosa, para continuar su viaje a través del cielo. Quiere decir que el sacrificio era el medio útil para conservar la vida en un mundo que era muy arduo, muy difícil, muy frágil, y que estaba destinado a desaparecer. Pero vayamos entonces al tema de esta charla de hoy. ¿Qué le pasaba al tipo que se moría? ¿Cuáles eran los paraísos de los aztecas? Había 3, o si usted quiere 4. Primer paraíso, el paraíso oriental del sol. Y allí, ¿quiénes iban? Los guerreros muertos en batalla, que es, en este sentido, es una disposición parecida a la de los musulmanes. Es una constante, porque también los vikings tenían esta historia encima, ¿no? Claro, iban al Valhalla a seguir peleando. Pero iban también los sacrificados en los altares del templo, aquellos que ponían sangre para seguir aceitando los patines del universo. Al amanecer, las almas se congregaban para acompañar al sol hasta que llegaba al cenit. Y después de 4 años podían regresar a la tierra como mariposas. Como mariposas. Y si no querían, como pájaros cantores. No parece un buen paraíso, pero debe decirse que este era el mejor. Después venía el paraíso occidental del sol. Allí iban las mujeres muertas al dar a luz. Y cuando el sol llegaba al cenit, acompañado por los guerreros y por los sacrificados en los altares del templo, que habían muerto, las chicas reemplazaban a los guerreros y acompañaban al sol hasta el ocaso. También podían regresar a la tierra como mariposas nocturnas. Eso si es que no se le ocurría otra alternativa, que consistía en ponerse en las noches de luna llena en las encrucijadas y raptar niños para luego comérselos. ¿Qué hacía un niño en una noche de luna llena en una encrucijada? Bueno, no lo sé. Pero le voy a decir una cosa. No volví a jorobar nunca más. Claro. Pero de todo esto la culpa la tienen los padres. Sí. Después venía, no finalmente, todavía habrá otro. Venía el tercer paraíso, que era el paraíso meridional. Y allí iban las almas elegidas por Tlaloc, el dios de la lluvia. Y este reclamaba a los que habían muerto ahogados, por cierto, a los que habían muerto víctimas del rayo, a los suicidas, y a los que morían por enfermedades relacionadas con el agua, por ejemplo, hidropesía, lepra. ¿En qué se relaciona la lepra con el agua? Bueno, la medicina azteca tenía esas cosas. Reumatismo. Cólera. Reumatismo, claro, cólera.
Este paraíso meridional se sabe que era un jardín muy verde. Eso es todo. Como se ve, a ninguno de estos se accedía por mérito personal. Generalmente tenía que ver con la ocasión de la muerte. Si morías ahogado, al de Tlaloc. Si morías en el parto, al occidental. Pues si morías en batalla, al oriental del sol. Pero desde luego, la mayoría de la gente ni moría en batalla, ni moría sacrificada en los altares del templo, ni moría al dar a luz, ni se suicidaba, ni se ahogaba, ni moría de hidropesía, ni por el rayo. ¿Y qué le pasaba a esa gran mayoría de gente? Bueno, mala suerte. Porque les tocaba a los que no colaban en ninguno de los tres paraísos mencionados. Oh, Dios. El cielo septentrional, o sitial de los muertos. El viaje para llegar allí llevaba 4 años, y durante esos 4 años se atravesaban 8 submundos antes de alcanzar la meta en el 9º. Antes de la cremación, el sacerdote instruía al cadáver para que pudiera atravesar esos cielos o esos infiernos. Y lo proveía de comida, sal, estandartes de papel, porque conocían el papel los muchachos. Y un perro. Ideal para ustedes esto. Sí. ¿Se imagina 4 años con un perro? Ni muerto. Le daban un perro al muerto. El Xolois Quincli. Qué lindo Es nombre. un perro sin pelo. De ahí viene la cosa de escuincle, que es como se dice a Xolotl esos... es perro, pero este es una clase de perro que no tiene pelo. Son los perros que encontró Cortés también cuando llegó ahí, que están en los grandes murales en el Palacio de Gobierno sobre la Avenida República Argentina, en México, y que son esos perritos que son muy... A usted no le gusta porque parecen chanchos, pero son lindos porque carecen de todo pelo y no son demasiado ladradores tampoco, no joroban demasiado. Bueno, no ladraban los perros americanos. No ladraban los perros americanos. Solo da gusto. otros perros de muchas razas y no ladraban. El ladrido del perro que tanto detestamos Es culpa de los españoles. es culpa de los españoles. El perro de García. Perro, así da gusto tener un perro silencioso. No, qué cosa, sería comprar un rifle. ¿Qué? Bueno, le daban un rope también al cadáver. En la boca le colocaban una pieza de jade verde que iba a reemplazar al corazón. Es decir, era un corazón de piedra verde. Sí, sí, es que han escuchado hablar a un tal Salvador de Madariaga por ahí. Sí. Le daban también regalos para el señor y la señora del mundo subterráneo, una especie de Hades y Perséfone americanos. Cruzaban un río, atravesaban montañas cuyas laderas chocaban entre sí, especie de simplégadas del tercer mundo. Luego había un pasaje con viento frío, tenían después que abrirse paso a través de las rocas, eludir ráfagas de dardos, ahuyentar jaguares que venían a comerles el corazón, trepar por unas rocas quebradizas y finalmente llegaban al lugar de las tinieblas y el piadoso olvido. Tanto penar para morirse uno. Dijo Miguel Hernández. Miguel Hernández, muy bien. Este pesimismo es difícil de entender, porque hasta uno sospecha que los emperadores y los sacerdotes deberían haber previsto algún acomodo para ellos mismos. Y hay, es cierto, en la literatura que se conserva, algunos retazos de poesía que nos dicen: el emperador fulano fue a reunirse con sus ancestros al jardín de no sé qué. Pero en general no. Y oigan esta historia. Moctezuma, ante la cercanía de los españoles, decide refugiarse en el mundo subterráneo y manda mensajeros para que preparen su llegada. Y a los mensajeros le dice: miren, muchachos, lo que hay en el mundo, lo que en el mundo de arriba es goce, aquí es tormento. Aquí hay continua tortura. Así que díganle a Moctezuma que si viniera a este lugar quedaría helado de terror o se convertiría en piedra. Y Moctezuma eligió el infierno de arriba. Por eso el arte azteca, la poesía azteca, como la poesía de algunas épocas del mundo occidental,
Es una poesía llena de un delicado pesar, parecida a la literatura del siglo I, en la antigüedad clásica, sin dioses, o mejor dicho, sin esperanza. Pero además con un delicado amor por las cosas de la vida, aún por las cosas más mundanas, que se ennoblecen solo por ser perecederas, efímeras y frágiles. Los mayas creían más o menos lo mismo, pero nadie tenía muchas respuestas a lo que esperaba la gente después de la muerte. Los mayas creían más o menos lo mismo, no tenían 4 paraísos, sino uno en donde iban todos juntos. Los guerreros muertos en batalla, las mujeres que morían al dar a luz, los ahogados, en fin, toda esa gente, en cierto modo los suicidas, en cierto modo privilegiados. Raro, ¿no? Y qué distinto a la tradición judío-cristiana, especialmente en este asunto de los suicidios. Parece que el suicidio el suicidio fue históricamente, no solo en estos pagos, sino en general en el mundo, en la tierra de los hombres, una decisión de carácter personal que de algún modo enaltecía a aquel que la tomaba, ¿no? Se hacía a cargo de su destino. Desde luego, en Roma era un gesto de nobleza. Se convidaba al suicidio a los nobles que caían en desgracia y estaba mal visto aquel que no lo hacía. Además está recordar a los japoneses. Y recordemos aquel cuento de Borges en la Historia Universal de la Infamia, el incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Tsuke, que se niega a hacerse el harakiri, y entonces, bueno, anatema sobre aquel que se niega a hacerse el harakiri, ante el deshonor. Sí. Bueno, aquí no sucede eso. Está bien que no suceda, qué sé yo. No es este un programa para empezar con temas tan profundos como menos aún es un programa para... ¿Está bien el suicidio o no? Esas mesas redondas que hacen al mediodía. Mire si empezamos a promocionar no llegamos a ninguna conclusión. Bueno sería, ¿no? Conclusiones que pasaron por alto a Kant, a Hegel, a Platón, a Aristóteles, en un programa del mediodía le iban a resolver. Si tenían un poco más de tiempo. Que es la sensación que dan los conductores. Dice, bueno, lamentablemente llegamos al fin del programa, no hemos llegado a alguna conclusión. Qué lástima, dice uno, que no tengan media hora más estos desgraciados. Y si no, sabríamos si hay Dios, si está bien suicidarse, el origen del mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la cuadratura del círculo y la inmortalidad del cangrejo. En el México moderno, Dorio, usted que lo conoce, la muerte aún ocupa un sitio especial. Muy destacado. Es una especie de fascinación nacional, la muerte. La muerte como tema, la actitud que se asume ante la muerte es muy importante, actitud de desprecio, la facilidad con que se le infiere a otros. Sí. Y algunas fiestas que usted conocerá, ¿no? San la muerte, sin ir más. Claro, como se cree que las almas regresan por alimento el Día de los Muertos, y entonces se cuece un pan especial, las tumbas se llenan de comida, ¿no es cierto? Se hacen unas golosinas muy lindas con forma de calaveras que en los últimos tiempos, algunos, no, en serio, son pequeños dulces con la forma de un cráneo humano o de un esqueleto, y en los últimos tiempos incluso hay a quien se le ha ocurrido ponerle la marca de un sponsor que dice Librería Gandhi de México, por ejemplo, en el cráneo. Y bueno... se suele poner comida en las tumbas, se la gente va a comer ahí a los cementerios. Pasa la noche en vela, a la luz de algunos farolitos ahí en el cementerio. Y se bebe a lo bestia, ¿no? Se bebe a lo bestia y se dice que la comida pierde el sabor después de estar toda la noche, lo cual es lógico, porque si uno está bebiendo toda la noche como un desgraciado, después no le encuentra gusto a nada. ¿Qué quiere decir? Más bebiendo los néctares que se sirven en estas ocasiones, que no es simplemente el famoso tequila. No es la granadina Cusenier. El pulque y esas cosas. Son todos licores precedentes, esos que se sacan de esta planta del maguey y que son terribles, duros. Claro, bueno, alucinógenos también, y esa cosa que no hemos hablado hoy, pero que tiene mucha importancia en la cultura azteca y también en la cultura del México actual. Hemos hablado, hay también fuegos artificiales que se hacen con calaveras o qué sé yo. Cuesta tanto, pero tanto, imaginarse una sociedad como aquella. Es tan difícil. Y hay tanta liviandad en quienes analizan este choque entre las culturas, la cultura de los conquistadores, la cultura de los que allí estaban.
cuando se lo reduce a una usurpación territorial. Era y es tan difícil que lo digan sino los mexicanos, que lo diga Octavio Paz, que ha escrito tanto sobre eso. Armar, como le llaman los jesuitas a esto, el sincretismo, porque realmente parecen gente de otro planeta. Empezando por un pueblo como el Azteca, que eligió desde el comienzo de su historia casi lo peor que a uno le puede pasar. Tenía una profecía rarísima, que era encontrar a un bicho de estos, un águila, mordiendo una serpiente parada encima de un nopal y en medio del agua. Bueno, era una situación difícil, y encontraron el único lugar donde podía suceder, que era un pantano. Y ahí fundaron la ciudad más grande de aquellos tiempos, que fue Tenochtitlan, México, ¿no? Que es la ciudad más grande de estos tiempos. También. Y en este momento México es la ciudad más grande del mundo. Y que en lugar de tener esos canales que tenía en la época de los aztecas, tiene unas autopistas muy semejantes en las que uno no se puede bajar nunca del auto y puede pasarse años encima porque de un ha sido auto. desecado todo eso, Sí. en fin. Pero se va a hundir, dicen también. Sí, también está la otra profecía, los mexicanos se burlan un poco de esto. Pero quiero decir, es tan difícil, sigue siendo tan difícil entender ese pesimismo cósmico de un mundo que está mal hecho, que está destinado a desaparecer, de un mundo en donde la lucha personal no sirve de nada, donde lo único que uno puede aportar es su sangre, pero ni siquiera para una gloria personal, porque fíjese lo que se logra haciéndose sacrificar, un paraíso que no es tal, un paraíso que es un mundo de tiniebla, muy poco deseable, y eso nada más que para que el mundo dure un poco más. Aún así, Alejandro, yo creo que esta charla que usted ha hecho hoy nos permite una dedicatoria que mucho nos complace, porque si bien es cierto que incluso es el último emperador, del muchacho Cuauhtémoc, que supo morir... El sobrino, ¿no?, de Moctezuma. Exactamente, para volver como una mariposa en algún momento, hubo otros hombres en el México más cercano, aquellos hombres que hicieron la primera gran revolución de este siglo, en el año 1910, y particularmente entre ellos un muchacho nacido en el pequeño pueblo de Anenehuilco, en el sur, que alguna vez decidió que tenía sentido el sacrificio personal, el sacrificio de la propia vida, para que esas personas que estaban con él trabajando esa tierra fueran los dueños de esa tierra, y entonces junto a don Emiliano Zapata se hizo esa sublevación que es una de las más nobles que conoció América, gente que sabiendo que iba a volver como una mariposa, quizás decidieron morir como hombres, que es mucho más de lo que puede decidir uno en estos días, ¿no? Para los que han sabido volver después de muertos, como Emiliano, como mariposas, un pájaro cantor canta esto que se llama precisamente la mariposa. Aprender ¿Para qué sirve aprender latín? ¿Para qué sirve aprender inglés? Bueno, si uno es una bestia y se dedica a violar niños, para nada. En cambio, si uno desea ser una persona instruida, para mucho. Sí, depende de lo que uno quiera hacer. Incluso si uno no quiere ser nada, bueno, ninguna materia sirve para nada, y el colegio en realidad no sirve para nada. O sea, uno quiere ser todo cuanto le enseñen sirve. Depende de lo que uno quiera hacer. Lo que hay es que el país está lleno de personas que no quieren ser nada. Pero quieren triunfar, justamente. Pero quieren triunfar no siendo nada. Esta es una cosa con una manera... Obtener el Martín Fierro a nada. Que es una categoría que van a imponer el año que viene, me parece. Sí, va a estar muy reñido. Va a ser difícil la terna, ¿eh? Muy bien, para gozar y divertirse con todo el sabor de la mejor música, nos divertimos con ellos. Bueno, han dicho rata cruel, ¿qué no quiere decir? No quiere decir niente. Bueno, pero esos son rastafaris. ¿Qué son? Son unos muchachos jamaiquinos que cantan reggae y se dedican a promocionar un cultivo muy popular en Jamaica también. ¿No son esos que tocan con tachos? ¿Eh? No, ¿cuáles son los que tocan con tachos? Lo de Maldiva, dijo un chusco aquí. Bueno, también están de moda los apoyabazos, que lo que pensé que se trataba de una más de mis locuras. Dije, ya, no sé, lo que ya siento que se me mueve la tierra, te juro, pero juego por Dios. Debo estar loco, empecé a mirar así, me refresqué la cara, digo, pero qué cosa, tengo hasta la sensación que se mueve el edificio. Estaba moviendo en serio, ¿no? Es feo, el terremoto es una sensación. Terremoto es feo a los golfistas. Ah. ¿Usted sabe lo que es estar jugando al golf que te mueva el leoso? Sí. Muy feo. El billar es otro deporte imposible de practicar. El billar en terremoto, en lugar de muchos terremotos hay malos billaristas. Sí. Japón, por ejemplo. En Japón no salen billaristas por eso. Y sin embargo salen. Muy buenos billaristas. Creo que usted... Mucho agradecemos la presencia de los que han estado ahí, ¿eh? Y allí hablábamos de ciertas influencias divinas que se ejercen sobre los poetas. Y me guardé a un dios de la poesía, que es el dios escandinavo, de la poesía, que es Odín, que además es el padre de los dioses y parece un dios guerrero,
pero en realidad no es un dios guerrero, porque su poder es esencialmente de orden espiritual, y tiene más reputación Odín por su sabiduría que por su fuerza. Y aun cuando su origen haya sido guerrero, se le dio por aprender al tipo. Se le dio por aprender. Odín sabe, Odín prevé, conoce fórmulas mágicas, y ya vamos a ver cómo adquirió el don de la poesía y de las ruinas, no de las ruinas, de las runas. Y la ciencia la adquirió preguntando. Era muy viajero Odín y preguntaba. Allí donde iba preguntaba a los gigantes, a los espíritus de las aguas y de los bosques, a los elfos. Y no está mal un dios que haya adquirido su ciencia con esfuerzo, y ya veremos también con cuánto esfuerzo. Quien más le enseñó fue Mimir, su tío, era tío de él. Y Mimir era el dueño de una fuente, que era la fuente de la sabiduría, que estaba instalada precisamente al pie del fresno Yggdrasil, aquel árbol impresionante, aquel árbol cósmico de las mitologías escandinavas, aquel árbol que tenía raíces en los infiernos y las copas y la copa por los cielos, árbol cuyas ramas iban mordisqueando unos caballos, árbol en cuyas raíces había unas serpientes. Bueno, no hablaremos del fresno Yggdrasil. Árbol con ardillas mensajeras que llevaban y traían los mensajes. Llevaban y traían alcahueterías desde la raíz hasta la copa. Al pie de ese árbol había una fuente. Mejor dicho, una de las fuentes que había era la fuente de Mimir, que era la fuente de la sabiduría. Mimir quiere decir también el que piensa. Ahí en esa fuente bebió Odín. Mejor dicho, pidió permiso para beber, pues sabido era que quien bebía se volvía sabio. Pero Mimir le exigió como pago un ojo. Y Odín lo pagó. Odín pagó un ojo por la sabiduría, para que mediten aquellos que quieren que le saquen materias o quieren recibirse de técnicos en 2 meses. Y adquirió tanta sabiduría y tanta magia Odín, que cuando Mimir murió en la guerra entre los Ases y los Vanes, que alguna vez la contaremos, lo resucitó de cierto modo. En realidad resucitó solamente su cabeza, que embalsamada aún era capaz de responder a las consultas que se le hacían, y tenía pues funciones oraculares, la cabeza embalsamada del pobre Mimir. Pero el don de la poesía lo adquirió del siguiente modo. Había unos enanos que custodiaban un brebaje hecho con sangre y con miel, y este no era otro que el hidromiel de los poetas. Y el que bebía ese brebaje adquiría el don de la poesía. Se lo hizo robar por sus buitres mensajeros, Odín a los enanos, y se lo tomó. Dicen también que él convida a su mesa a los poetas que elige para darles de beber este hidromiel de los poetas. Y así los mejores poetas reciben su don de Odín, que los convida con esa hidromiel. Y a los malos poetas les toca lo siguiente. Se dice que el buitre que llevaba el frasco de hidromiel, esa mezcla de sangre y miel que tiene algo de definición de lo poético, el buitre dejó caer algunas gotas, y son esas gotas caídas en tierra las que lamen los malos poetas, se tienen que conformar con eso, y así les va. A Odín se lo invoca en las únicas inscripciones dejadas por los germanos, que son las inscripciones rúnicas, que están en Alemania del Norte y en Escandinavia. Por lo general son epitafios, ¿no? Ya que están en piedras fúnebres, por lo general. No son del todo descifrables, hay algunas letras que se piantan. Se dice que los adivinos y los poetas se inspiraban, o eran inspirados por Odín, y así es que las inscripciones rúnicas se acompañan siempre por signos mágicos. Por ejemplo, la cruz gamada, por ejemplo, el martillo de Thor, y más raramente los cuernos entrelazados, que son también un signo mágico. Odín poseía todos los secretos. Sabía dónde estaban enterrados los tesoros, conocía los cantos, y ahí también una función mágica de la poesía. Los cantos necesarios para abrir la tierra, para abrir las tumbas, para abrir las montañas, penetrar dentro de ellas y saquearlas.
también era profeta, tenía la ciencia, que es el pasado, pero también la visión del porvenir, y ese único ojo que tenía superaba cualquier par de ojos que hubiera por ahí. Ejercía también este arte de la profecía y de la magia que se llamaba Seidr, y tenía también el poder de quitar a un hombre su inteligencia y su fuerza y dársela a otro. Está bien eso, ¿eh? El tipo por ahí se enojaba con uno y le quitaba la fuerza y la inteligencia y se la daba a otro, a lo mejor un gil. Ha sucedido esto. Dejaba de serlo, ¿no? Sí. Pero esta ciencia de la profecía se fue feminizando de algún modo. Así es que toda la sociedad escandinava empezó a creer que era una ciencia destinada a ser ejercida por las mujeres. Y entonces se les enseñaba a las mujeres, se creían las profetisas, creían los vikings que había algo de mágico en el sexo femenino. Esto lo dictamina Tácito, por lo menos, ¿no? Y entonces consultaban a las profetisas. Había una muy famosa que era Belieda, vivía en lo alto de una torre, de ahí junaba todo, ¿no? Tal vez la más famosa de las profetisas de las mitologías escandinavas. Otra de las gracias que sabía hacer Odín era cambiar de apariencia. Por ahí decía, bueno, me voy a volver burro. Ya, me voy a convertir en burro. Entonces dejaba su cuerpo muerto, como quien deja una vestimenta, y se convertía redondamente en burro, con perdón de su cara. Tenía un barco, Skidbladnir, se llamaba el barco de Odín, y era un barco que surcaba el mar muy rápidamente y que podía ser, llegado el caso, guardado en un bolsillo, doblado como un pañuelo. El barco se doblaba tanto que al final tenía el tamaño de un pañuelo y se lo metía en el bolsillo. Andar con un acorazado en el bolsillo es el sueño del Graf Spee. Pero sí, totalmente. Que era no otra cosa que un acorazado de bolsillo. Sí. También podía cambiar de rostro según estaba entre amigos o enemigos. Qué lindo es muy poético es. El tipo con los amigos tenía una cara y con los enemigos otra. La nobleza de su rostro y su dulzura eran proverbiales cuando estaba entre amigos. Pero cuando estaba entre enemigos, ahí se le ladeaba la montura, se le aflojaba la cincha y tenía una cara que petrificaba y mataba de terror. Solía pasearse también como viajero a la manera de Harun al-Rashid, y mucho antes que este. Nunca es indiferente en el combate a Odín. Siempre toma partido. Siempre toma partido. Así que minga de imparcialidad. No. Siempre está de algún lado. Ustedes saben que tiene una guardia especial de hombres que parecen fieras, que andan sin coraza, ¿no? Los Berserker-Garder, llenos de ardor salvaje, de furor animal, gozándose con el combate, los tipos, una fantasía asesina inigualable. Decía Tácito que se dejaban crecer el pelo y la barba, y se ponían un anillo de hierro en el cogote, y juramentaban, o juraban, por decirlo mejor. O se juramentaban. Sí, o se juramentaban, entre ellos. En el siguiente sentido: prometían no sacarse el anillo ni cortarse el pelo hasta tanto no mataran un enemigo. De modo que la muerte era un deber, un honor, una iniciación, una fatalidad. El inferir la muerte era algo que iba a ocurrir más tarde o más temprano, si era posible más temprano, para poder ponerse los pantalones largos. Bien, contaré la más extraordinaria de las historias de Odín, que es aquella en la que él sufre más. Y él resuelve purificarse por el sufrimiento. Fíjese qué parecido que es él. Sí. Y entonces él mismo se hiere, se flagela y se cuelga cabeza abajo del fresno Yggdrasil. Se cuelga de allí y espera que alguien acuda en su ayuda. Y allí permanece 9 días colgado y nadie lo ayuda. Pero hay unas runas que él alcanza a ver desde su colgadura,
empieza a gemir muy fuertemente, y el poder mágico de las runas al 9º día, imagínese cómo habrá sufrido, estar colgado y herido durante 9 días. Digo, al 9º día, el poder de las runas le permite caer, y en el golpe contra la tierra se purifica. Bebe una vez más de la fuente de Yggdrasil, esta vez gratis, para regenerar su sabiduría, para recuperar su fuerza, para renacer. Y así el sufrimiento, el viaje hacia el sufrimiento, aumenta su poder. El viaje hacia el infierno lo purifica. El viaje hacia el desierto, la peregrinación y el sufrimiento lo hacen mejor. Esta es una enseñanza que figura en todas las mitologías clásicas e incluso en el cristianismo. Y que aquellos que deseen ser poetas no deben desoír. Así como es Odín el que convida a la mesa graciosamente con hidromiel, quiero decir, así como el don poético es un regalo. Y viene, no gratis, a veces cuesta un ojo, pero es un regalo, una fatalidad, un azar. No lo es la purificación, el viaje a los infiernos, el colgarse uno durante 9 días del fresno cósmico. De manera entonces que harán bien los poetas, primero en dejarse convidar el hidromiel, que tiene sangre y tiene miel, que es amargo y es doloroso y es dulce al mismo tiempo. Bien harán en dejarse convidar el hidromiel, digo. Bien harán en pagar muy caro por la ciencia y la sabiduría. Y harán bien también en retemplarse en el sufrimiento por el viaje al territorio infernal, el territorio del pesar, al territorio del error, si fuera necesario. Porque de allí volverán mejores, aunque más no sean mejores poetas, que no es poco decir. No es poco. Nuestra charla de hoy es una continuación de algunos pensamientos acerca de la poesía, que en ocasión de la presentación del libro de este poeta amigo, hemos hecho hoy en Gandhi. Pero ¿a quién dedicar hoy esta recordación de Odín, que adquirió la ciencia primero porque era Dios, pero también porque se rompió? La lista quizás, Alejandro, dados los números de este programa, sea demasiado larga como para decirla, para enumerar a aquellos hombres o aquellos dioses que han pasado por esos lugares. Sí es bueno recordar, en cambio, que estas tareas, digo, tanto la de Dios como la de poeta, como la de condenado, existen sí una condición que me parece adecuado recordar en este momento, y una condición que es quizás la única, la misma condición que aprendemos desde el comienzo, y que si no la aprendemos al comienzo, la aprendemos al final, que es la de la soledad, porque justamente este tipo de trabajos quizás no tengan fin, tal vez no tengan fin, justamente, y apuntan simplemente a una cosa: dado que el camino es el estricto camino de la soledad, bien vale darle algún otro sentido, y en esa búsqueda es que está esta historia que tampoco quizás tenga ningún fin. Tal vez no tenga fin, se llama también el tema musical que Horacio Salgán y Ubaldo de Lío dedican a Odín y a los buenos poetas. Allá en Tracia, que viene a ser Bulgaria, nació allá por el 73 a.C., un señor muy fuerte. En realidad, cuando nació no era un señor muy fuerte. Ni siquiera era un señor. Ni siquiera era un señor. Pero bueno, nació un bebé que devino luego en señor fuerte. Tal vez era hijo de pastores. Y es posible que se haya enrolado en el ejército y que haya desertado. Aquellos comienzos son oscuros, no se conoce mucho. Y es posible que se haya convertido en bandido también. Bueno, ahí es cuando empezamos a tener noticias de él. Es un bandido muy fuerte. Es capturado y es vendido como esclavo. Muy bien. Digamos que había un señor llamado Cneus Lentulus Batatius, que era lanista. ¿Qué quiere decir lanista? No vendedor de lana, sino que tenía una escuela de gladiadores en Capua. El lanista era el entrenador de gladiadores. Cachaba a los gladiadores, lo entrenaba, qué sé yo, y después los presentaba en el circo, como todos ustedes saben, en ese espectáculo del cual tanto gustaban los romanos. Y este Cneus Lentulus Batiatus, ya que no Batatius, como dije antes, tal vez influido
por la inevitable asociación de una batata que uno hace. Digo, este Cneus compra a este muchacho fuerte, a este pastor de Tracia. Y el pastor se llamaba Espartaco. ¿Cómo nació la costumbre en Roma de los torneos, de las peleas de gladiadores? Antiguamente parece que cuando tomaban prisioneros en alguna batalla, los sacrificaban ante la tumba de los soldados más valientes. Ahí sacrificaban a los prisioneros, los mataban redondamente. Después surgió la costumbre de hacerlos combatir entre sí ante esas mismas tumbas. Y después vieron que a los espectadores les complacía muchísimo aquellos combates que en realidad tenían una forma de ceremonia. Desde luego, en aquellos combates se llegaba muchas veces hasta la muerte de uno de los combatientes. Hasta que ya en los últimos tiempos de la República era una costumbre romana casi cotidiana. Pero el primer combate de gladiadores, tal como lo conocemos a través de las películas, a través de la historia, fue allá por el año 264 antes de Cristo. Lo hicieron en el mercado de los Matarifes, así nomás, frente al mercado donde vendían carne. Ahí peleaban los tipos y los mirones se acomodaban donde podían. Después empezaron a pelear en el foro, en el centro, ahí en tribunales. Luego hicieron unas gradas de madera para que se pudiera ver mejor. Y finalmente vinieron los grandes anfiteatros de piedra. Nosotros conocemos las ruinas del Coliseo, no del Teatro Coliseo, Rolón, sino del Coliseo Romano. Y no conocemos las ruinas de otro establecimiento mucho mayor, que fue el Circo Máximo, que, según cuentan, tenía capacidad para 200.000 espectadores. Al Circo Máximo se lo fueron afanando. Fueron afanando el hermano, estaba hecho de mármol, ¿qué quiere? Y con los años no quedó nada. Es como si el estadio de River Plate estuviera hecho de mármol y se lo empezaron a afanar los muchachos. Bueno, en una semana no queda nada. Debemos decir, Alejandro, además que algunos de estos lugares tenían capacidades accesorias como la de llenarse de agua para hacer escenario de batallas navales. Claro, hacían, digamos, lo que es la cancha de fútbol, el centro, la arena de estos anfiteatros, en algunos casos tenía capacidad de convertirse en dársena. Entonces llenaban de agua, metían unos botes y hacían batallas navales que se tiraban a mano. No era A4 agua, no. Se tiraban cañonazos de un lado para otro. Cañonazos tampoco. Yo estoy exagerando un poco porque noté que el público estaba un poco aburrido, entonces ya le metí un cañonazo. Pero, bueno, en el comienzo todo se reducía a enfrentar esclavos o prisioneros de guerra. Y finalmente se pensó en preparar esclavos o prisioneros seleccionados y adiestrarlos para convertirlos en gladiadores perfectos. Y así es como nacieron las escuelas, como la que tenía en Capua nuestro amigo Cneus. Se parecían, digamos, a un cuartel, a un colegio de atletas y también a una cárcel porque no te la podías tomar. Se vivía bien ahí, le garanto, en el siguiente sentido. Se dormía y se comía hasta el hartazgo. Cada tanto venían prostitutas. Quiero decir, no a combatir. Sí, dice... Claro. Y al lado de la miseria que había fuera de esas escuelas era casi una buena vida. Pero esta buena vida terminaba. Y terminaba relativamente pronto. Porque 2 o 3 veces por semana tenían que ir al anfiteatro y combatir. Y bueno, alguna vez, tarde o temprano, te mataban allí. Aquí, un señor, Marcel Morón, calculó que nadie sobrevivía más de 3 años en la escuela. Era el tiempo máximo que podía durar un gladiador. 3 años. Digo, 3 años de victorias o de derrotas en donde salvaras el pellejo. Y después de eso, no es que te mataran a los 3 años. Estoy hablando de un cálculo de promedio. El promedio no era 3 años, 3 años era, digamos, una duración exagerada. Había 4 clases de gladiadores, digo, para aquellos que no hayan comprado el gráfico. Primer gladiador era el mirmilio, usaba lanza, casco, el escudo galo, pecho y piernas sin protección. Tipo iba con el pechito al aire, sin coraza. Bueno, esto era más peligroso, pero también
más ventajoso desde el punto de vista de la velocidad. Usted no sabe lo que pesaba una coraza, hermano. Una coraza de 30 kilos, claro, no te duelen los lanzazos en el pecho. Pero un tipo con 30 kilos de fierro encima, y lo agarra un tracio, que era un gladiador liviano, y le bajaba los calzoncillos, ¿no? El tracio, el trax, tenía espada y lanza, coraza y canilleras. No se imaginen ustedes canilleras prócer, ni no. No. Las canilleras eran una protección para las canillas, nada más. Y después estaba el retiarius, el reciario, el de la red. ¿De dónde viene retiarius? Bien. Que usaba un tridente y una red. Algunos decían que toda discusión acerca de gladiadores se reducía a ver si era mejor el reciario o el tracio. El tracio era más ligero. El reciario, si bien tenía poco peso, tenía que cargar con la red, una red enorme con la que enganchaba a los contrarios cuando tenía suerte y al mismo cuando le iba mal. Y un tridente, que era como una horquilla, con la que solía ensartar a los rivales cual churrasco de croto. Y el último era el samnes, una variante del tracio, que era un escudo y espada recta, tipo Jacinto el Humilde. Para novedad lo clásico. El tipo agarraba el escudo y ahí sellado, la verdad que... Espartaco era, por si no lo saben, yo que compro el Teleclick, era Mirmilio. Era Mirmilio. O sea que usaba lanza, casco, escudo galo, pecho y piernas sin protección. Pero lanza, no espada. Lanza. Digamos, Alejandro, que los tracios y la otra variante que usted nombró eran quizás los llamados gladiadores por excelencia respecto de la palabra. Usted que le gustan estas cosas, puesto que gladium no era otra cosa que esa cosa parecida a una espada que llevaban en la mano. Claro, gladio es eso. Adviertan ustedes y recuerden que a lo mejor han visto alguna película en la que Espartaco tenía una espada. Bueno, Espartaco en la arena usaba lanza, no espada. Son fotos trucadas. Y yo ya estoy empezando a pensar, amigos, que esas películas que vemos sobre Espartaco en realidad no es Espartaco el tipo, sino un actor. ¿Seguro? Incluso yo siempre sospeché porque lo encontré muy parecido a Kirk Douglas, a Espartaco. De Charlotton no hablemos porque Charlotton sí era el rey de Inglaterra. Sí. Bueno. Y a veces también Herodes. Bueno. Empieza Espartaco a luchar en la arena, qué sé yo, es muy fuerte, victoria, la gente lo aclama, Espartaco, qué sé yo. Un día llega a la escuela de gladiadores una prostituta. Es de Tracia. Bueno, hablan con Espartaco después, sueñan. Quizás ahí es donde empieza Espartaco a soñar con la libertad. Y empieza a hablar con sus compañeros, los empieza a melonear. Les propone huir, abandonar Italia, encontrar un país libre. Le habla de la plusvalía. No, de esto creo que no. Cneus Lentulus Batiatus sospecha. Dice, para mí, que anda tramando algo, Espartaco. Y esconde las armas, redobla las precauciones. En el total de 200 gladiadores que había en la escuela de Capua, 130 consultados por Espartaco no le hicieron caso y 70 lo siguieron. Espartaco empezó a hacerse lotario, adormeció las sospechas de Batiatus. Bueno, se rajaron. Un día asaltaron un carro con armas, se piantaron de la escuela, le mandaron unos legionarios que había por ahí en Capua para combatirlos. Espartaco los venció. Claro, imagínense, un ejército constituido por gladiadores. No era un ejército de meros fugitivos de una cárcel, Eran tipos, máquinas de matar, loco. Y en aquel entonces no había revólveres. Cuando se enteran en Capua de esto que ha sucedido, el raje de Espartaco y la victoria sobre los legionarios, gran reacción. Sucede que en la escuela los 130 que no habían agarrado viaje también se fugan al mando de otro señor llamado Crixos. Ante la desesperación de Cneus Batiatus, que dice, pero escúcheme, no me va a dejar un gladiador, hermano. Hay un propretor
discúlpenme la aliteración, que junta 3.000 soldados. Espartaco huye ante esos 3.000 soldados, calcule, 70 contra 3.000, y se refugia en el cráter del Vesubio. Lo persiguen con esos 3.000 legionarios un señor Glaber, que parece un alemán, pero no lo era. Y ahí quedan acorralados en el cráter del Vesubio. Un día que los 3.000 legionarios romanos estaban apolillando, con sarmientos de una cierta vid que crece en el interior del cráter del Vesubio, trenzan unas cuerdas, trepan por el lado menos aparente, le caen de sorpresa a los soldados, los matan a todos, huyen llevándose reservas de carne, vino y trigo, y ya se empieza a hablar de una hazaña. Empiezan a huir esclavos de las fincas para sumarse al grupo, muchos no sin antes asesinar a sus amos. Cristo se junta con Espartaco. Espartaco impone una disciplina implacable. El Senado en Roma se asusta. Sin embargo, no quieren poner frente al esclavo un jefe demasiado importante por la interna de Roma. No quieren darle demasiado poder o un ejército muy grande a nadie, porque aquel ejército que mandan contra el esclavo se les puede venir contra ellos. Así estaban las cosas en Roma. Ponen entonces al pretor Varinius al frente de un ejército más o menos numeroso pero mediocre. Espartaco los vence. Ya son 50.000. Conquista la simpatía de campesinos libres. Se preguntan, ¿será el sucesor de los Gracos? Recuerda. Algunos de sus lugartenientes le proponen a Espartaco enfrentar directamente a los ejércitos y marchar sobre Roma. Pero Espartaco se sigue retirando. Sigue al norte, hace frío, lo persiguen legiones. Vence una por una todas las legiones. Toma muchísimos prisioneros. Y un día, en un valle de los Abruzos, hace lo siguiente. Construye un circo de madera y hace combatir a los prisioneros que ha tomado, que son legionarios, ciudadanos romanos. Los hace combatir en ese circo que le ha construido, y el público está compuesto por gladiadores. Impresionante, ¿no? Bien. Sigue derrotando a todo el que se le enfrente. Ya tiene algunos problemas, son 120.000. Y hay problemas de abastecimiento, hay que darle de morfar, hay hambre. Y entonces, desde el norte vuelve hacia el sur, siembra el terror por toda Italia. Craso, que es un rico traficante de esclavos, el más rico de Italia, paga él mismo de su bolsillo 10 legiones para ver si lo puede derrotar. Espartaco sigue la marcha hacia el sur, llega hasta Regio, frente al estrecho de Messina, que separa Italia de Sicilia, hace un convenio con los piratas. Dice, ustedes vénganme a rescatar con sus barcos, yo saldré de Italia y me haré fuerte, tal vez en el África, en alguna isla, o qué sé yo, seremos felices en algún lugar. Pero los piratas no vienen. Mirá si serán, ¿eh? Bueno. Y entonces, Craso, con un gigantesco ejército, cerca a Espartaco. Espartaco incluso consigue cruzar el cerco y Craso se muere de miedo. Pero finalmente el triunfo le corresponde a Craso y sus romanos. El Senado le vota una ovación a Craso, que era un premio superior. La batalla final fue muy cruenta y muy confusa, tan confusa que el cadáver de Espartaco no apareció jamás. Pompeyo fue el que terminó con las últimas bandas de gladiadores y de esclavos fugitivos. Craso hizo 6.000 prisioneros. Y en la vía, en el camino, entre Capua y Roma, se levantaron 6.000 cruces, en cada una de las cuales había crucificado un esclavo. Los esclavos siguieron sufriendo y también soñando. Un escritor casi contemporáneo nuestro que contó esta historia tuvo la ocurrencia de poner en boca de Espartaco en una de sus retiradas la siguiente frase: volveré y seré millones. Esta frase la escuchamos después nosotros, dignificada
en otras bocas. Pero, curiosidad que alguna vez he compartido con los oyentes de estos programas, la primera vez que esta frase aparece en algún lugar es en el libro Espartaco de Howard Fast. Volveré y seré millones. ¿A quién dedicar, Jorge Dorio, esta recordación del esclavo que quiso ser libre, del gladiador que llegó a tener en jaque al ejército más poderoso del mundo? Es menester decir, Alejandro, que en este punto de la dedicatoria aparecen por lo menos dos categorías, y las dos son caras a este programa, o a los números de este programa. La primera es una categoría heroica que está encabezada quizás por Espartaco, como líder justamente de todos aquellos que se rebelan ante una situación de injusticia, que toman justamente su destino por las astas y que se enfrentan a cualquier poder, con el riesgo claro de la muerte, pero con una intención precisa. Y en esa categoría hay otros personajes, algunos de ficción, como nuestro querido amigo Fierro, pero que emblematizó la reacción del gaucho ante la injusticia de la opresión. Y hay otros que no son de ficción, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, y acá nos gusta mucho más Emiliano Zapata, que pudiendo dedicarse al pillaje se dedicó a la causa de la libertad. Pero la otra categoría es un poco más pequeña, si se quiere, y quizás más abarcadora. Digo que esas tareas de las que hablamos son para los héroes. Hay otro trabajo heroico, y es el de aquellos hombres que, enfrentados a su destino, no se resignan a padecer determinadas formas de la miseria, que no siempre son las de la opresión, y deciden cambiar su vida. Y cuando deciden cambiar esa vida, muchas veces lo hacen del mismo modo que los otros, por causas que llevan el nombre de una mujer, la libertad, la patria, lo hacen, estos otros héroes multiplicados por millones, por alguna criollita de su pueblo, por alguna pebeta de su barrio, que sabe que la golondrina un día su vuelo va a detener. Para todos aquellos que han soñado con la libertad, para Espartaco, y para todos nuestros amigos, otro amigo canta golondrinas, pero esto es para la radio. Nuestro amigo Schliemann. ¿Y quién era Schliemann? Lo hemos nombrado más de una vez, de costado. Y me gustaría empezar con un chico parado ante una sepultura en Mecklemburgo, un pueblo situado al norte de Alemania. Y en esa tumba yacía el malvado Henning, también llamado Bradenkiel, y se contaba Henning que había asado vivo a un pastor, y que una vez que lo había asado, le había encajado una patada desparramando sus cenizas. Ese era el delito de Henning. Había agarrado a un pastor, lo había puesto al asador, y después le había encajado una patada y desparramado la ceniza. Y para purgar tal delito, todos los años, se contaba en el pueblo, el pie izquierdo de Bradenkiel salía fuera de la tumba, calzado con una fina media de seda. Y el niño se paraba siempre frente a la tumba esperando que saliera el pie, como haría cualquier persona decente que jorobar. Y no sucedía nada. Incluso llegó a rogarle al padre que cavase en la tumba de Henning a ver si aparecía el pie. Y también se contaba que cerca de allí había una colina en la cual se encontraba enterrada una cuna de oro. Bueno, el padre de este chico le contaba muchos cuentos, muchas leyendas, incluidas, las historias homéricas, los héroes de Homero, las historias que contamos nosotros aquí, París, aquella cuestión con los pastores, Helena, la mina que Afrodita le prometió después de aquel concurso de belleza, de Aquiles y de Héctor y de Príamo y de Menelao y de los malos vientos y de Ifigenia que fue sacrificada para ver si soplaban buenos vientos, de la ciudad de Troya incendiada, en fin, todo aquello. En la Navidad del año 1829, el padre le regaló al chico una historia universal ilustrada, donde había una lámina en la cual se veía a Eneas llevando a su pequeño hijo de la mano y a su anciano padre sobre las espaldas, mientras huía de la Troya ardiente. Eneas, como todos ustedes saben, rajó de Troya, se afanó el paladio y, bueno, dio lugar a la raza latina, a la cual pertenece Dorio. El chico observaba aquella lámina y miraba los muros, la puerta Escea, y le preguntaba al viejo, che, ¿así era Troya? Y el viejo le decía que sí, mitad para que se dejara de jorobar, ¿no?
Y todo eso está destruido por completo. Y nadie sabe en qué lugar estaba. Así es, decía el padre. Pues bien, dijo el niño, yo cuando sea grande hallaré la ciudad de Troya. Esas cosas que dicen los chicos. Pero empezó el asunto, ¿no? Regaló él al padre una pequeña composición que había hecho sobre la guerra de Troya. A los 14 dejó la escuela, empezó a trabajar en una taberna para marinos, y ya casi había olvidado todos los cuentos de su padre acerca de estos héroes griegos, hasta que un día entró a la tienda un marinero borracho y se puso a recitar algo que se parecía a una epopeya. Enrique Schliemann no entendía nada de lo que el hombre decía, pero por ahí se enteró que se trataba. Y entonces tomó sus ahorros y le daba al borracho, le pagaba copas al borracho para que le recitara. El borracho recitaba: canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo, que a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros. Después empezó una vida aventurera, se embarcó como grumete en un barco a Venezuela, naufragó, estuvo como escribiente en Ámsterdam, más aprendió sin ninguna ayuda el inglés, el francés, el holandés, el español, el italiano, el portugués. A los 22 años aprendió el ruso, pero no tenía con quién hablarlo. Entonces se buscó un oyente, un judío que por 4 francos semanales se sentaba a conversar con él, ¿no? Viajó a San Petersburgo, hizo dinero, a los Estados Unidos buscó oro, lo halló, fue comerciante, hizo pero mucha guita, no un poco de guita, muchísima guita. No había aprendido todavía el griego y no quería aprenderlo porque tenía la sensación de que si empezaba a aprender griego iba a abandonar todo. Lo iba a hacer con tanta pasión que iba a tener que abandonar todas sus actividades. Y entonces fue dilatando el aprendizaje del griego. En 1856 lo aprendió. Pocos años después directamente abandonó el comercio y se fue a Ítaca, a la isla donde había nacido Ulises. Después escribió un libro sobre Ítaca. Pero el sueño de él era encontrar Troya. Y dice, bueno, vamos a hacerlo bien. Para empezar se casó con una griega, Sofía, ¿no? Sofía. Y se casó con una griega no porque hubiera conocido de casualidad una griega y se hubiera enamorado de ella, no. Buscó una griega. Buscó una griega como quien elige una yegua. Del modo que creo que no hay que buscar una mujer. Pero él no buscaba una mujer. Buscaba un estímulo y una ayuda para encontrar Troya. ¿Para qué buscas minas, Enrique? Por supuesto, para encontrar Troya. Y después de mucho buscar encontró a Sofía y se casó y vivió en Atenas. Y empezó a ver Troya. En aquel tiempo, finales del siglo pasado, el mejor criterio era el que sostenía que en realidad Troya no era sino un invento homérico y que Homero tal vez también era un invento. Y a este se le ocurrió buscar la ciudad con el solo testimonio de los versos de Homero. Esto teniendo en cuenta que no solo se dudaba de Homero, sino también de la misma existencia de Homero. Bueno, parecía una locura. Sin embargo, Schliemann leía a Homero como una indiscutible realidad. Y a los 46 años se fue a buscar Troya. No era un experto arqueólogo, el tipo no sabía nada de arqueología. Era solamente un comerciante con mucha habilidad para los idiomas, también con un conocimiento apasionado y caótico. Y empezó a ver qué pasaba. Se fue. Ustedes saben que Troya quedaba en lo que hoy es Turquía, que en aquel entonces formaba parte del mundo griego. Se contrató un guía por 45 piastras, subió un caballo
empezó a echar un vistazo ahí a donde, según se decía, había estado Troya. Había un lugar que se llamaba Bunarvashi, donde por ahí decían que había estado Troya. Ni bien llegó Schliemann. No puede ser, dice. Estaba 3 horas alejada de la costa. Mientras que los héroes de Homero corrían del barco a la muralla varias veces por día. De manera que no podía ser. Además, no encontró 2 fuentes, como decía Homero, sino 34. Y además Homero había dicho que había 2 fuentes y que de una brotaba agua caliente y de la otra fría. Un termómetro. Y en todas las fuentes de ahí de Bunarvashi había 17 grados y medio. No había ninguna caliente. Con el libro en una mano y el cronómetro en la otra, iba midiendo las distancias. Y conjeturó que si Bunarvashi hubiera sido Troya, los aqueos en 9 horas debían recorrer 84 kilómetros. Así que no podía ser a pie. Y siguió por ahí, encontró unas ruinas en Hisarlik, que estaba a unas 2 horas y pico de Bunarvashi, y cerca de la costa. Pero no encontró las fuentes. Igualmente vio que el suelo era volcánico. Eso le convenía, y empezó, con el libro en la mano. Localizó la cima de la que se decía que Zeus veía la guerra, y un día dice, yo voy a empezar las excavaciones, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí, viejo. A él le pareció que era ahí. Pero está loco este tipo. Está loco. Era como ir a buscar una ciudad inexistente. Era como ir a buscar una, qué sé yo, una ciudad inventada por un escritor. Así se pensaba en el siglo pasado. Y empezó. 100 tipos contrató, mete y ponga. Trabajaba en medio del paludismo, sin agua, ayuda, que no vaya a creer que había ferrocarriles ni nada, y no había nada. Los obreros rebeldes. Y hasta que por ahí encontró unas ruinas insignificantes, pero debajo de esas ruinas había otras, y debajo de las segundas otras y otras, todas de diferentes épocas. Y halló 7 ciudades sepultadas y más tarde 2 más, 9 en total. Dijo, aquí está Troya, pero ¿cuál de estas es? Estaba seguro que no era ni la última ni la primera. Y en la penúltima encontró restos del incendio. Y algunas otras cosas. Por ejemplo, el tesoro de Príamo. El tesoro del rey de Troya. Encontró ahí. Esta es. Fechó el 15 de junio de 1873 como último día de las excavaciones. Y asombró al mundo. Muy poco antes de su muerte, sin embargo, se descubrió que la Troya homérica no era la que él no como tal, sino la 6ª capa, contando desde la más antigua. Sin embargo, lo había logrado. Y con un método extraordinario, que era siguiendo a los artistas y no a los cronistas. No siguiendo a los historiadores y a los burócratas, sino a los poetas. Y yo creo que Schliemann, que además después excavó en Micenas y descubrió, hizo innumerables descubrimientos, incluso en otras regiones, ¿no? Y además los tesoros que rescató de ahí fueron impresionantes. Un hombre muy afortunado tanto en el comercio como en esto. Pero que debe ser quizá un ejemplo para muchos que solamente dan fe de lo documental, de lo racional y de lo científico. Este siguió a los poetas y tuvo suerte. Desde entonces ya no se duda que Troya existió. Y cada vez se duda menos de que Homero fue realmente un poeta y no una colección de poemas que fueron encarnados para mayor comodidad de los estudiantes. Y esto debe ser un ejemplo para muchos de nosotros, que por ahí indagamos archivos, registros civiles, y a lo mejor debiéramos buscar con un poema en la mano.
Pero Es un hombre tan obsesionado por su pasión, no como para casarse con una mujer, nada más que porque respondía morfológicamente a la descripción de Elena. Él se buscó a Sofía, claro, como era Elena. buscaba de ese modo, ¿no? Ujú. Agarraba a Homero y decía a ver cómo era Elena. Y buscaba una. No era tan linda, no me parece que Elena hubiera sido así. Pues yo he visto daguerrotipos de Sofía, y era más bien retacona. Como le gusta los Cogote gruesa, no, pero fulera. Pero también es un premio para tantos chicos que habemos, que cuando se nos dice que el tipo que está enterrado en una tumba saca el pie todos los años, nos ponemos a esperar que saque el pie. Y para muchos chicos que habemos, que cuando se nos dice que todos los 6 de enero pasan unos señores que dejan regalos y que hay que ponerlos a todo el año, pues nos portamos bien durante todo el año, ponemos los zapatos y esperamos que pasen. Finalmente, para tantos chicos que habemos, que no nos conformamos con que el mundo sea tal cual lo describe nuestro amigo Carl Sagan. Queremos que algún milagro suceda. Y a este le sucedió el milagro. Y el más pequeño milagro tiene esta gigantesca virtud: probar la posibilidad de los milagros. Aquí nosotros nunca hemos pasado horas y días y semanas y meses y años parados frente a tumbas esperando que un pie saliera. Y no salió nada. Hemos puesto 6 de enero tras 6 de enero los zapatos, sin encontrar nada. A veces ni siquiera los zapatos. Y hemos estado esperando en la puerta de nuestras casas que pasara algo extraordinario. Mirando el cielo para ver si aparecía alguna señal. Mirando a la esquina para ver si aparecía algún ángel que nos saludara. No, nada. Y hemos buscado pequeños misterios de entre casa. Hemos creído en los papanatas que dicen que las copas se mueven en ciertos juegos que andan por ahí, y tampoco sucede nada. Pero a pesar de todo, y gracias a que alguna vez cada tanto aparece un Fieman y una Troya, a pesar de que sabemos que es difícil, y a pesar de que ignoramos positivamente el griego y el portugués y el holandés y el ruso, para no hablar del alemán, a pesar de eso, seguimos esperando que algo suceda. Después de todo, no otra cosa es este programa que una larga espera para ver si la pata del malvado aparece fuera de la tumba. No porque nos interesen los pies de los malvados, sino porque nos interesan los milagros. Y también se maneja una especie de escuela. El milagro no está esperando en la esquina, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que poner energía, fuerza, creer en el milagro e ir a buscarlo, ¿no? Sí, pero creer con cautela. Ujú. Porque a veces suele suceder que, y no es nuestro caso, ¿no es cierto?, que algunos tienen tantas ganas del milagro que colaboran con la patraña. En general sucede eso. Hay gente que tiene tantas ganas de que ocurra un milagro, parrucha que se les muestre. La acreditan como tal. No es nuestro caso. Nos paramos, como hemos dicho alguna vez, en la plazoleta de la duda y de la incredulidad. Y ahí esperamos el milagro. Y así como nadie exige más pruebas que aquel que está esperando un amor, nadie exige más pruebas que el verdadero enamorado. El verdadero enamorado no se va a conformar con que digan, sí, que me parece que te quiero. No, no, no. Quiero ver. Quiero comprobar que me querés. Solamente con tanta fuerza. Sí, el que sabe esperar de veras un milagro será el que más pruebas exija. Si alguna vez algún espiritista de estos que hay por ahí, me hiciera hablar, digamos, con algún muerto querido, por ejemplo, mi viejo, las fáciles de contestar no por mi viejo, sino por el medium. Me diría, ¿cómo estás? Y él me diría, aquí andamos, diría. Y es lo que diría cualquiera, no solo mi viejo, ¿qué va a decir? Después de todo, ¿qué sé yo? No, yo sé lo que le preguntaría, pero no lo quiero decir, porque por ahí, los usurpadores ya se lo
digamos, ¿qué le parece el número de la cédula? Algo que hasta usted desconoce. Algo que hasta yo desconozca, porque podría ser que este tipo leyera el pensamiento, lo cual no es. Después de todo, un milagro que a mí me vaya a hacer caer de espalda. Porque vamos, aquí tenemos una idea del milagro, como hemos dicho, bastante infantil y bastante concreta. Para nosotros un milagro es un milagro, no me venga, ni siquiera el de Seaman es un milagro. Bueno, descubrió porque estaba ahí, qué milagro. Vamos a ser francos. A nosotros con descubrir Troya no nos va, no nos alcanza. Milagro. Que llueva para arriba, ese es un milagro. ¿Querés hacer un milagro? Haceme un milagro que a mí me... Que uno le hace una vuelta por la habitación haciendo. Pero claro, no me vengas con milagretes. Tipos que dicen, fui a ver uno. Dice que me adivinó todo. Me dijo que yo conocía a una mujer que era muy importante en mi vida. Y yo no, mira qué risa. Ah, ¿qué? Adivino. Ah, le dijo que usted alguna vez tuvo una pena muy grande. Claro, usted es un individuo así, qué sé yo, esas cosas las adivina cualquiera. Pero me veo... Y enseguida me adivino. Digo, usted es un tipo medio raro. Sí, qué cosa. Mirá qué risa. A usted le gusta la noche, le dice. Yo he tenido cada experiencia. Bueno, de esos milagretes no. Milagretes no. ¿Quiere hacerme un milagro? Bueno, a ver, que suspéndame en el aire a mí. Me va a decir, ¿para qué quiere ese milagro? Que gane nada, no voy a ganar nada con ese milagro. Yo no quiero acertar la quiniela. Guárdese, tampoco quiero acertar la quiniela. Quiero saber que los milagros son posibles. Hágame cualquiera, un milagro que hasta me perjudique. El automóvil que tengo, hágamelo desaparecer en el aire. Y sería una ventaja, le digo. Esa sería una gauchada. Perjudíqueme si quiere con el milagro, pero habilíteme para creer que el milagro existe. Ahora, insisto, todo esto parado en la plazoleta de la duda y de la incredulidad. Quiera que sea, la sola pertinacia de este hombre, que no esperaba otra cosa que una señal del universo, es conmovedora. Y que haya tenido un éxito, un hombre que creía más en Homero que en los positivistas, ya es algo que a uno lo reconcilia con el universo. Para él, para todos aquellos que aún en este siglo de racionalistas y de cientistas se atreven a creer más en los poetas que en los... Vamos a escuchar un tango que le hubiera convenido a él que quiso tanto a la Hélade y a la Grecia. Un tango que se lo dedicamos a él y además a todos aquellos muchachos que lucharon durante 10 largos años allá en el Asia Menor. Tierra querida.
Hoy estoy fácilmente confiado. Incluso puede contarme una anécdota de Dorio, ya que no está. No, pero... Usted no le dice siempre lo mismo a la mina. Entonces, oye, vinieron poca gente. Muy poca gente. Y esto, un día que se llena acá en el sindicato de seguro, 1000 tipos, yo eso no se lo digo. Digo, no, yo digo lo que siento. Cada mujer es una experiencia nueva. Me parece que cada mujer es un fenómeno distinto, que eso es algo de lo que digo siempre. Una de las cosas que digo siempre es que nunca digo lo mismo. Entonces yo empiezo más o menos lo mismo. Empiezo a mirar a la mina y decir la verdad que nunca vi una mujer como esa. No son buenas tampoco, tengo que mejorar. Sí. Aparte por ahí se levanta Sí, por porque- segunda vez la mina y le das el mismo verso, se olvida. A mí me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, escribirle a distintas minas la misma poesía. Yo escribí una sola poesía en mi vida que en realidad no es mía. Y se la mando a todas las minas. Les cambio el nombre. Con corrector, le tacho. Sí, no, le cambio un poquito. Que por ahí tengo que cambiar a veces alguna rima. Pero más o menos dice lo mismo. Una vez, sí, una se la mostró a otra. ¿Y qué? Dice, mirá la poesía. Dice, vos que decís que Alejandro es prosaico. Mirá la poesía que me escribió. Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca, y junto al mar se destaca del Real Felipe el Torreón. Dice, pero eso me lo escribió a mí también. ¿Cómo puede ser? Y lo trajo la otra. ¿Y lo encararon a usted las dos? Qué curioso cómo es la mente humana, dice. Y me fui. La dejó pensar. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Es que no hay mucho nuevo para decir. No hay mucho para decir. Salvo que haya habido fútbol o algo, pero no. No, tampoco. Ahora con las elecciones, que No, yo de cosas, yo hablo de cosas profundas. ¿Ah, sí? ¿No? Dice, yo enseguida la miro, la mina. Digo, qué increíble los vericuetos del destino. Se han puesto al uno frente al otro. Y ahí, miro así, ya tengo estudiada. ¿Eh? ¿Ah, sí? Es así, mire. La miro a la mina fijamente y empiezo a hacer así. A sentir con la cabeza. Como si estuviera pensándolo. Claro. Y digo, qué increíble los vericuetos del destino que nos han puesto a uno frente al otro. Y miro para allá. Está todo calculado tiene. Sí. Entonces la mira me pregunta, ¿por qué lo dice? Sí. ¿Que por qué lo digo? Preguntan, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo vengo pagando? Claro. A usted le dice, claro, porque digo, qué increíble los vericuetos del destino que nos han puesto al uno frente al otro. Sí. ¿Puedo comer? Igual que viene mi hermano. Sí. Y yo me doy cuenta y digo, ¿que por qué lo digo? Ajá. Se imagina el reproche. El truque. Bueno, o viene el mozo y le dice, ¿por qué lo dice? Sí. Ahí le responde. Sí, y lo tengo que encarar.
Esa era una pregunta partiendo. Usted se preguntará por qué lo digo. Ah, claro, eso usted se preguntará por qué lo digo. ¿El qué? Dice? No, dice la mía. No entiende nada. Bueno, lo digo porque... ¿Usted dónde nació? Ajá. Es buena esa, Resistir. Seguida la pone el terreno de la intimidad y la... Claro, y una mina que te dice dónde nació, después no te niega nada. Incluso si te niega algo, después le dice, ¿cómo? Me empezó diciendo dónde naciste y ahora te haces la rata cruel. Digo, ¿qué venís acá? Si yo te conozco a vos. Sí. Vos naciste en tal Entonces, lugar. la mina dice, nací en tal lado, en tal lado. Ya lo sabía. Porque ahí, digo, algo en usted me dijo, esta mujer ha nacido en tal lado. Y porque todas las mujeres de tal lado, dice uno que nunca ha conocido una de ahí, tiene que usted tiene. Porque usted es misteriosa, fulana. Eso le gusta a la mina. Dice, ¿misteriosa por qué? A ver, ¿misteriosa por qué? Tiene algo, tiene algo. Tiene algo que yo no he encontrado en otras mujeres. Entonces, mira aquí. Es una cosa. Yo le tengo miedo a usted, fulana. ¿Miedo? Miedo, sí, ella sí. Tiene Pero siempre digo. Pero a veces me equivoco. Yo tengo ahora un papelito que lo llevo siempre. Un machete. Un machete, sí. Siempre lo llevo cuando voy a ver alguna mina. Y leo ahí. Pero a veces se dan... ¿Y cómo zafa? Y qué sé yo. No, se dan cuenta que estoy leyendo. Si usted lo trae escrito. Que lo traigo escrito, le digo. Sí. Lo traigo escrito. Hasta conocerla a usted, las palabras me brotaban como agua de manantial. Pero hoy, antes de venir, estaba tan nervioso. Me temblaba tanto la mano. Voy a anotar las cosas que debo decirle a esta mujer. Y por primera vez tuve que recurrir a un papel. Bueno, no se sienta mal. Discúlpeme. Está bien.